indígena aparece con un atuendo muy extraño, aparece con plumas y aparece sobre una base de lagartos, en definitiva de caimanes. Pero ese monumento es de 1827, es decir, la representación, y es hecha por un Francesco Solino, un escultor italiano. ¿En Italia? En Italia, encargado por el gobierno de Chile, por el señor Rosales. Sí, es mármol, efectivamente. Sí. Entonces, la representación que Orsolino tenía de América, y en realidad la representación que todos los europeos tenían de América, era de un lugar de la jungla llena de caimanes y cosas por el estilo. Entonces, no es extraño, y los indígenas todos han tocado de pluma y esas cosas, entonces no es extraño que aparezca representada de esa manera. Otro cuento es que nosotros, que ya tenemos una noción un poco más avanzada de lo que eran los indígenas, efectivamente, sabemos que eso no es así. Pero era la imagen que tenían los europeos en 1827. Por eso yo decía, la relevancia de ese monumento es que está ahí desde 1836. Es uno de los monumentos, o sea, si no es el monumento más antiguo que hay en la ciudad de Santiago. Entonces, fue... ¿Sí? Viendo la estatua, ellos quisieron simbolizar el legado hispánico. Por supuesto, absolutamente. En La Habana también hay una estatua del legado hispánico. Sí, claro. Ellos siempre en todas partes quieren poner el legado de ellos. Para que no se nos vaya a olvidar que venimos de ahí. Sí, no, por cierto, las colonias españolas tienen obviamente una marca de paternidad. Hablamos español, fíjate. Entonces, yo les quería destacar en realidad eso, en la estatua o sea, la fuente de Orsolino, en realidad, también conocida como la Libertad Americana, es un homenaje a Simón Bolívar y a la Libertad de América, representada, como decíamos, según los cánones de 1830, no le podemos pedir otra cosa, pero es de mármol, está muy bien hecha, muchas veces han tratado de sacarla. De hecho, durante el gobierno a finales del gobierno Portales se trató de sacar y no se sacó al final, y siempre ha habido conflictos ahí respecto de por qué está ahí, pero la idea básica es que es la primera escultura pública, la primera escultura que rememora la independencia política de América. Por eso es destacable de hacer. Eso fundamentalmente. El agua era tomada en los primeros años del río y posteriormente de los cerros del frente, de la quebrada Ramón. Llegaba hasta, se canalizaba, digamos, de alguna manera por ¿cómo se llama? Acequia y canales de madera hasta aquí. Es decir, la pila del medio no cumplía solo una función ornamental, ¿no? Era donde la gente llegaba a tomar agua, a sacar agua. Se la llevaba para sus casas. Era Sí, la fuente. eso es importante. La primera fuente de agua durante muchos años, desde mediados del siglo XVIII hasta que se instaló la fuente de Rosales allí, era la fuente de agua de la ciudad. De hecho, la fuente que surtía agua entre 1750 y 1830 es la que está hoy día en el patio de los Naranjos. Patio Naranjo, la moneda, sí. Es exactamente la misma fuente. Ahí Exactamente, la que sacaban le echan agua. moneda. Esa fuente era la que estaba aquí antes de que se instalara ahí, cuando la plaza era un peladero y el Esa agua surtía agua a la potable de la gente. ciudad llegaba por ahí. El canal San Carlos es solamente de 1820. Por lo tanto, el agua que Santiago tenía era el agua del río Mapocho, que siempre ha sido turbio porque no es un río, sino que es un torrente. Que trae mucho sedimento. El agua del canal de Ramón, que es el canal que pasaba antiguamente por Bilbao. Por eso Bilbao siempre es una calle que siempre ha tenido problemas de inundación. El agua, claro. Y el San Juan de la Guada, pero el San Juan de la Guada, de estos tiempos que estamos hablando, estaba demasiado al sur de la ciudad de Santiago. Hoy día está al medio de la ciudad, pero en esos tiempos estaba muy lejos y no surtía agua. Y la otra eran las acequias indígenas, en realidad, que estaban por la zona norte de la ciudad, fundamentalmente venían por Vitacura y en el Salto, el lugar donde hoy día está el Salto, en la comuna de Independencia, era una de las otras fuentes de agua. Pero no había otras fuentes de agua potable en la ciudad. También siempre nosotros hacemos mención a una cosa de tipo físico, geográfico, ¿no? Y es que en esta parte es posible percibir claramente el declive del suelo de la ciudad de Santiago, ¿no? Si tomamos como base el piso de la catedral, el piso del edificio, ustedes se fijarán que se va produciendo una diferencia respecto del piso de la calle, ¿no? De la acera. Entonces, eso muestra claramente la diferencia que hay entre, no sé, sobre todo hoy día en la zona oriente de Santiago, el barrio más alto, digamos, y lo que puede ser Pudahuel, la zona de Vespucio, digamos, hacia Valparaíso. Pues bien, eso es unos segundos. Y lo tercero, antes de que Luciano les cuente tres cosas que no pudimos contar por la bulla allá en el otro lado, es que el sector siempre, es decir, la historia es dinámica. Hay un historiador que dice
el pasado no deja de pasar, y no deja de pesar también, ¿no? El pasado no deja de pasar, o hay pasados que no pasan nunca. La historia es dinámica, las cosas siempre van cambiando. Nuestra mirada, la de cultura mapocho, no es una mirada a lo estático, no es una mirada, por eso que nosotros, si bien hablamos de edificios, ellos nos sirven de hito, de referencia, pero para hablar de otras cosas, de cómo se vivía la religiosidad, de cómo se gobernaba, de cómo se vivía la sociabilidad, la cultura, la recreación. Eso es importante porque todas las cosas van modificándose. Entonces, por ejemplo, hoy día a este sector desde hace muy poco tiempo se le conoce como la Nueva Lima, o la Pequeña Lima, ¿no? Y eso es en razón de que muchos de los inmigrantes peruanos que han llegado en los últimos años a Santiago y a Chile, se juntan acá, se juntan en este costado de la catedral, especialmente los días domingos, el día que tienen libre después del trabajo, sobre todo las que trabajan como empleadas domésticas. Entonces, si ustedes miran hacia el frente, es decir, detrás mío, se encontrarán con que donde antes había otro tipo de negocios, hoy día está destinado fundamentalmente a negocios relacionados con el mundo de los peruanos, comida peruana, con mercadería peruana, telefonía para llamar a Perú, etcétera, ¿no? Eso es parte del dinamismo, ¿no?, de la historia, es parte de la dinámica de los procesos que estamos viviendo y en los que estamos inmersos. Por eso insistimos en que nuestra mirada no es como un museo, no es una cosa estática. Estamos mirando, este edificio, lo contamos, tiene una historia de continuidad y modificaciones desde 1546 hasta el día de hoy, ¿no? Los que entraron a la capilla del Sagrario vieron que no está la imagen de la Virgen, que está en restauración, que hay una foto. Son cosas que van pasando, digamos. Pero tenemos una teoría nosotros con Luciano, bueno, no solamente nuestra, de por qué, por ejemplo, los peruanos se juntan en esta zona, más allá de que sea una zona céntrica la Plaza de Armas y la catedral un hito referencial. Podría ser tal vez por alguna de las estatuas que están en el frontis, lo vamos a ver enseguida. Como decía Volker, no alcanzamos a hablar delante de las tres estatuas que están en el frontis de la catedral. Si ustedes se fijan, cuando vuelvan a pasar por ahí, ahora no vamos a alcanzar a verlo, hay tres imágenes, una de la Virgen María que está al frente arriba de la puerta principal, y hay dos imágenes a los lados. Al lado sur está la imagen de Santiago el Mayor, el santo hermano de Cristo, uno de los apóstoles, que es el causante de que esta ciudad tenga este nombre. Un paréntesis súper corto. En América Latina y en realidad bajo la corona española hay entre 35 y 50 ciudades que tienen el nombre de Santiago. Por lo tanto, Santiago no es en absoluto un nombre exclusivo. Por ejemplo, una de las primeras ciudades importantes de América, Santiago de Cuba, que fue capital de la isla durante muchísimos años, es una ciudad que fue fundada antes que Santiago, de Chile. Santiago del Estero, por ejemplo, la primera ciudad fundada en el territorio actualmente argentino, fue fundado desde Chile. Santiago de Quito, Santiago de Guayaquil, etc. O sea, hay una cantidad importantísima de lugares en América y bajo el antiguo territorio de la corona española que tiene el nombre Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago era el santo patrón de los españoles, era el santo que acompañaba, el apóstol que acompañaba a las tropas españolas en la reconquista de la península y después en la conquista de América. De hecho, en la reconquista se llamaba Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, y en América pasa a llamarse Santiago Mataindios. De hecho, hay una cantidad importante de historias que cuentan de la aparición de la Virgen y de la aparición de Santiago en las luchas que los españoles dan en América, en Cusco y en Chile. De hecho, hay una batalla, la batalla de las Cangrejeras, que fueron las primeras batallas que tuvo Valdivia contra las tropas mapuche. Aparece en varias imágenes la Virgen echando tierra a los ojos de los indígenas, por ejemplo, para que pudieran los tropas españolas vencer en la batalla. Bueno, pero aparece la Virgen, el apóstol Santiago, y la imagen que está más hacia la derecha, más hacia el lado norte, y es la que hacía mención Volker, es la imagen de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, y obviamente la patrona del Perú. Entonces, una de las hipótesis que hay es que los peruanos se juntan precisamente en esa esquina bajo la protección de la imagen de Santa Rosa de Lima.